¿Hoy es el Día Nacional o es el día que bogotano, se conmemora sobre el río Bogotá? ¿Y le había quedado viendo hace cuánto? Hace 2 años se viene celebrando esta fecha. Es como la celebración del Día del río Bogotá, el 12 de mayo. Pero lo que venimos diciendo es que el río Bogotá no debería tener ningún día. Sin embargo, tenemos hoy un profesor que ya nos acompañó en alguna oportunidad, que nos estuvo hablando de manera detallada de las cosas, las consecuencias, la historia un poco del río, que es un profesor de educación ambiental, muy conocido, sobre todo en la Universidad de La Sabana, donde él dicta cátedra, que es el profesor Jefferson Galeano, que está una vez más en las mañanas con uno. Jefferson, bienvenido. Buenos días, Hernán, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Jefferson. Vamos a entrar directamente en materia porque lo que estábamos hablando hace un rato con Mónica. El río Bogotá, hoy en día del río Bogotá, la gente se preguntará, bueno, ¿la culpa de que el río Bogotá siga estando tan contaminada es de quién? ¿De los ciudadanos, del gobierno? ¿Por qué razón? Y sobre todo, acciones, Jefferson, que es lo que necesitamos en un día como hoy. Bueno, Hernán, hay una realidad. Siempre tenemos que partir sobre una realidad y es que efectivamente el río Bogotá está contaminado. Desafortunadamente es uno de los ríos más contaminados del mundo, de Colombia y uno de los más del mundo. Está en el top 10 de los más contaminados. Bárbaro. Eso nos debería dar pena. Claro. Y ahí es donde va, ¿quiénes son los responsables del río? Pues todos. ¿Por qué? En la cuenca del río Bogotá, que nace en Villapinzón, en el páramo de Guacheneque, a hora y 20, hora y 40 de la ciudad de Bogotá, y desemboca en la ciudad de Girardot, en el río Magdalena, vive alrededor de entre 11 y 12 millones de personas. Estamos hablando del 18 al 20% de la población que tiene Colombia. Wow. Que vive en las riberas del río Bogotá. Que vive en la zona de influencia de la cuenca del río Bogotá. Es decir, del río Bogotá depende aproximadamente, podemos ser un poco arriesgados en este dato, podemos decir que depende del 18 al 20% de la economía nacional. Toda. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Todos. Todos los que estamos en la zona de influencia de la cuenca del río Bogotá, desde Villapinzón hasta Girardot, somos responsables. Especialmente, ¿quién? Los bogotanos. El 84-80% de la carga contaminante viene de la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que más se encuentra de residuos en el río Bogotá? Wow. El río Bogotá se contamina desde el principio. O sea, el río Bogotá, ese río limpio que uno lo conoce, solo permanece así 7 kilómetros. ¿Limpio? No es nada. No es nada. No es nada. O sea, estamos hablando de 336 kilómetros que tiene el río. Ahora, una advertencia que usted hace que es muy importante, es que la culpa no es del río Bogotá solito. Porque si nos acordamos, el río Bogotá empieza a crecer, es porque tiene sus afluentes, quebraditas, cascadas, riachuelos que empiezan a llenar más el río, que por ende también vienen con el problema de que están contaminados desde las zonas donde empiezan a nacer, ¿o no? Claro, el río Bogotá, debemos tener en cuenta algo particular, y es que el río Bogotá no es solo ese cauce que vemos cuando pasamos la 80, cuando pasamos la 13 o cuando lo pasamos en Soacha. El río Bogotá es un sistema que tiene embalses, tiene lagos, tiene otros ríos, tiene esas quebradas. Esa quebrada que nacen en los cerros o las otras quebradas que nacen en otros sitios que pasan cerca a tu casa hace parte del río Bogotá. Dando respuesta, ¿qué lo contamina? Primero son los desechos industriales en Villapinzón. Después recibe toda la carga contaminante de los elementos domésticos que nosotros no botamos a través de los sumideros, a través de los sifones, pero algo particular que tiene el río Bogotá y es la cantidad de basura que tiene. O sea, residuos sólidos, se encuentra llantas, sofás, bolsas, colchones, paquetes, zapatos. ropa, zapatos, y eso no se va por un sifón. Un sifón tiene aproximadamente 15-20 centímetros. Eso es, la gente lo bota en la calle. Los papelitos que yo me como el dulce y lo boto al suelo, eso es arrastrado por las lluvias y termina llegando al río Bogotá. Hay algunos datos particulares cuando uno visita la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Uno habla con los obreros que se encargan de lavar el agua del río Bogotá. Es un trabajo que yo admiro porque es
trabajar Eso. con el bar, con la basura. Todo. Hay que reconocerles a ellos. O sea, un día como hoy hay que reconocer el trabajo de todas las personas que están trabajando para que el río Bogotá sea mejor. Y ellos dicen, mire, nosotros nos encontramos gran cantidad de plástico, pañales, Toallas higiénicas. preservativos, todas esas cosas que deberían ir deberían ir a la basura para que se les haga un tratamiento. Yo las boto por el inodoro y eso termina en el río Bogotá. Eso es lo que lo tienen. Claro, los problemas todos los sabemos, ¿no? El mal, digamos que todo el mundo lo sabe, pero ¿qué hacemos para curarlo? O sea, ¿dónde viene? Sí, el doctor está, pero ¿cuál es el remedio? Casi inmediato. Porque hay iniciativas desde hace Claro, muchos años. ¿Qué hay pero que ha hacer? pasado? ¿Qué hay que hacer? El río Bogotá, sabemos que ya está el problema, como tú lo dices, Hernán. Entonces, desde el 2004, para tener una historia, el Consejo Nacional de Planeación, mejor llamado COMPES, que es el encargado en el país de definir las políticas públicas en Colombia, emitió un documento exclusivo para la recuperación del río Bogotá. En el 2014, un fallo del Consejo de Estado dice, muy bien, tenemos que, o sea, meten cintura a todas las entidades que estamos involucradas para que adelanten acciones frente al río Bogotá. Y esas acciones, ¿cuáles son? Hay de dos tipos, las acciones técnicas, que es la realización de plantas de tratamiento de aguas residuales, las acciones de canalización de estos residuos sólidos, pero hay una que yo considero que es fundamental y es la educación ambiental. Es cierto. Y ese es el alma del día de hoy. ¿Qué se busca definir el 12 de mayo? Es que la gente reconozca que existe el río Bogotá y lo más importante, el río tiene salvación. El río no está muerto. Parece muerto, pero está en cuidados intensivos. Si yo lo cuido, le sigo el tratamiento, le hago las medicinas, él se salva. Claro, bueno, pero es que ahí viene un tema, Mónica. Yo creo que ahí el gobierno es el que tiene que poner en cintura, porque el gobierno gobierna, el gobierno administra, el gobierno tiene, capacidad o presupuesto para ello. El Ministerio del Medio Ambiente y las alcaldías que, digamos, blindan el río Bogotá deberían tener una acción mucho más contundente, como se hace hoy en día con la contaminación de Bogotá o como se puede estar haciendo con el tema del transporte, la educación, la salud y lo demás. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Las organizaciones gubernamentales, el Estado, el gobierno como tal, tiene la mayor responsabilidad porque es el que da línea de trabajo en las comunidades, ¿cierto? La política existe. Colombia tiene una política ambiental estupenda. Yo ya lo había dicho y siempre lo mantengo en mis conferencias. Y la política frente al tema ambiental en Colombia es muy buena. Estamos fallando en su aplicabilidad. Ahí es donde estamos un poco cortos. Frente al río Bogotá nos ha faltado esa voluntad política de empezar esas acciones. Pero también las comunidades debemos ser conscientes que el río Bogotá hace parte de nuestra vida. Y tenemos que tener esa... A mí no me gusta la palabra conciencia, pero la voy a utilizar. Esa conciencia de que lo que yo voto a través del inodoro va a llegar al río. Y el Estado, el gobierno puede iniciar todas las acciones necesarias para recuperar el río. Pero si yo no participo, Sí. no funciona. O sea, satura el proceso técnico y político de recuperación. ¿Por qué la falta de amor por lo nuestro? ¿Por qué ese descuido? ¿Qué podríamos hacer con el río Bogotá de pronto de lograr que se limpie, que se descontamine? Yo tengo una pregunta a todos los televidentes y acá lo hago. Cuando yo digo río Bogotá, ¿ustedes cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? No, pues lo primero es color oscuro y hedor. No lo conozco. Ahí está el error. Cuando uno habla del río Bogotá, el primer error es que yo lo asocio con malos olores, con la contaminación, como qué asco. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo como un ecosistema, como un río que alguna vez fue limpio y que puede volver a ser limpio. Claro, pero no es navegable. No es ¿Qué navegable. actividades se podrían hacer en el río o alrededor del río? En este momento el páramo de Guacheneque, en los 7 kilómetros hay senderismo. Entonces tú puedes ir a caminar, a conocer el río Bogotá. Y hay gente cuidando Claro. que en esos 7 kilómetros por lo menos estén botando preserven. basuras, Parques nacionales, que cuidado. no estén en este momento, digamos, vertiendo químicos, etcétera, etcétera. La alcaldía O sea debería- que sí se puede. Si son 7 y usted todos los días, póngase un propósito, que el próximo año sean 7 kilómetros más. Ya van 14. Es cierto. Que el otro sean 28. O sea que, bueno, es un tema de actitud y de cultura ciudadana. Cultura. Se están haciendo acciones.
O sea, no podemos partir de lo trágico, ya se están haciendo acciones. Nos falta, ¿qué nos falta? Yo invito a la ciudadanía, participemos, desasociemos el río Bogotá de que me asco. Identifiquémoslo. Cuando yo lo identifico, ya cuando voy a botar el papel por el inodoro o por el sifón, ya digo, no, esto va al río, Esto tiene otra película. hay que cuidarlo, hay que quererlo. Mi querido Jefferson, pues siempre usted nos aplica muy bien, nos da la lección, nos da la jaladita de la oreja que es importante y que tenemos que actuar así de sencillo. Jefferson, su correo, su Facebook, ¿dónde lo siguen? En mi Facebook me pueden conseguir con mi nombre, Jefferson Galeano Martínez, o en el Twitter, JefferGM, con doble F, y cualquier pregunta, cualquier cosa que yo les pueda colaborar y instruir. Maravilloso. Bienvenido. Y hoy se hacen actividades en torno a esta Claro, celebración. en Bogotá Para se finalizar. hacen algunos foros, en Sopó se van a hacer unos foros, en diferentes pueblos que acogieron el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá, como una estrategia para ayudarlo en su recuperación. Se hacen actividades con los colegios, Perfecto. especialmente. Muchísimas gracias, Jefferson Galeano, profesor de Educación Ambiental, que nos ha acompañado en el día de hoy.